vamos a intentar ser lo más activos posible para ver si dejamos algún espacio más grande para las preguntas, por si tienen un poquito más de preguntas. La idea sí es ser muy práctico en cuanto a lo que tienen que hacer operativamente, sobre todo en las alcaldías ahorita que les empecemos, los municipios ahorita que les empecemos a pedir información, y también pues para el Estado si es que hubiera un poco más de dudas. ¿Qué es lo que estamos haciendo, como comentaba el maestro Emilio? Pues utilizar estos grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de las participaciones federales, estamos hablando de volúmenes de 844,000 millones de pesos en lo que viene siendo ramo 28, que sabemos que es uno de los fondos más importantes. Sin embargo, del uno de cada 3 pesos que se pagan por gobierno a nivel país, una tercera parte corresponde a lo que es el gasto federalizado, lo que gastan estados y municipios. De esto, el 20% más o menos son las transferencias del ramo 33 y un 15% de este 35, sería lo que sería el ramo 28. Entonces, estamos hablando de cantidades, pues que son increíblemente altas y que sería muy difícil poder dimensionar a la hora de auditar para estar pensando en que no se nos escapa nada de lo que queremos revisar. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en las participaciones federales que auditamos en el 2018, revisamos 2,700,000 registros contables. No, no necesariamente son todos los registros contables, sino fueron los que tuvimos capacidad de revisar, porque pues hubo algunas entidades, hubo algunos municipios que no entregaron su información y ellos pues resultaron con una observación y algún pliego dentro de nuestro informe de resultados, con lo cual se les promueve pues ya sea la sanción de responsabilidades o en su caso se estableció una especie de pliego de observación por haber faltado a la información que no nos entregaron. Pero de la que nos entregaron, nada más con la que contamos para revisar las participaciones federales, estamos hablando de 2,700,000 registros contables. Revisamos en participaciones federales 1,831 unidades ejecutoras del gasto. Quiere decir que no nada más revisamos las secretarías de finanzas de los 32 estados, sino que revisamos estas cómo van mandando el dinero a otros ejecutores de gasto, sin contar los municipios que pues, serían los 2,466 más con todo y las alcaldías, ¿no? Para la gestión de los recursos, de cómo van llegando a las cuentas bancarias, por ejemplo, cuando la Secretaría de Hacienda transfiere los recursos a un gobierno estatal, son 145 cuentas bancarias las de origen y de ahí se van replicando pues, para hacer todas las transferencias que se empiezan a dar a través de las participaciones para todos los ejecutores de gasto y también pues se incluye a todos los municipios con la parte proporcional que le toca de las participaciones federales. Por ejemplo, en cuestión de nómina, identificamos de lo que auditamos también 320,000 millones de pesos que se destinan a servicios personales, o por lo menos fue lo que revisamos, dentro de los cuales 190 se pagan a través de las Secretarías de Finanzas y 130 son lo que se paga a través de los órganos descentralizados y autónomos que nosotros auditamos el año pasado. No necesariamente son el total, como les comento, sobre todo cuando nos íbamos ya alejando del proceso de auditoría del sector central de la Secretaría de Finanzas, era un poco más constante la falta de entrega de información de algunos de los órganos autónomos o descentralizados, por los cuales se iban quedando ahí rezagos que no nos permitían revisar el total de la nómina. Pero estamos hablando más o menos de volúmenes bastante grandes. Esto quiere decir que de estos recursos, prácticamente 1,300,000 quincenas revisamos nada más con la información que contamos el año pasado. Cuando nosotros vemos todo este manejo de los recursos, de cómo se destinan y cómo se mandan, prácticamente, de todos modos, independientemente de que sean 100 pesos
sean 1,000 millones de pesos, estamos hablando de una trazabilidad para poder identificar cómo se van haciendo los pagos finales que se manejan con estos fondos. Entonces, esto quiere decir que una vez que se hace una transferencia de recursos, prácticamente una administración, este trazo que tiene que ir llevando el dinero, por eso vamos a ver la trazabilidad, tiene que ser prácticamente identificada, igual sea en un municipio, sea en un estado, sea en un órgano, donde sea. Una vez que llega la administración, tenemos que identificarlo, hay todos los clasificadores por objeto de ingreso y por objeto de gasto, y esto finalmente cómo se traslada a los ejecutores, y finalmente los ejecutores, ya sea en un municipio que si se le traslada a un organismo de agua, al DIF, etcétera, etcétera, o en los estados, bueno, pues se transfiere a todos los órganos descentralizados y autónomos. Finalmente, la cuenta de lo que se les manda, de lo que se les queda en la cuenta como subejercicio después de haber pagado nómina, contratistas, haber pagado, en el caso de los municipios, deuda, etcétera, etcétera. Finalmente, esta suma me tiene que dar el total de lo administrado, que realmente tiene que ser igual a lo que me tiene que cuadrar exactamente con lo que me llegó de dinero. Y entonces para nosotros en materia de auditoría, pues eso es lo más importante. O sea, lo que estamos buscando es que siempre haya un, eh, una cifra comparable para saber que efectivamente los registros que se están haciendo del gasto y del ingreso, pues son equiparables. Para eso que hemos pensado, ya estamos hablando de volúmenes muy grandes de información, estamos hablando de millones de quincenas, estamos hablando de miles de millones de pesos, para lo cual sí necesitamos, pues entonces empezar a meter un poquito más de herramientas tecnológicas. Si lo queremos hacer con 100 auditores que tenemos, por lo menos en mi dirección general, habemos menos de 100 auditores, realmente es que imagínense revisar esas cifras, pues sería prácticamente imposible. Entonces, como ha comentado el maestro Emilio, lo que hemos empezado a utilizar son herramientas tecnológicas. Y aquí es donde empieza a ser más importante que ustedes tengan claro cómo les estamos pidiendo esta información. Por ejemplo, nosotros les vamos a estar pidiendo unos layouts. El gobierno estatal, bueno, le queda más que claro porque se lo pedimos muchas veces el año pasado. Algunos municipios importantes también del estado se los pedimos. Y es cuadritos, no es más que formatos y cuadritos a través de los cuales les pedimos la información muy sistematizada para que esa misma información nosotros la podemos procesar con todas estas herramientas que comentaba el maestro Emilio. Entonces, a través de esto nosotros estamos pidiéndoles unos layouts contables donde lo que queremos es el flujo de las cuentas para que esto se traduzca en cómo se pagó las obras y adquisiciones y luego cómo se hacen las transferencias para el pago de la nómina. Todo esto finalmente tiene que cuadrar y entonces lo que estamos utilizando son herramientas tecnológicas para hacer estos encuadres, donde, por ejemplo, el layout trae una póliza, que esa póliza la voy a ligar con la póliza que se paga en obras de adquisiciones, voy a empezar a utilizar mis sistemas para cargar la información y finalmente voy a procesar la nómina también de una manera más inteligente a través de plataformas informáticas. Para todo esto ahora tengo ya, como explicaba bien la licenciada Sonia, un buzón de auditoría, por lo cual voy cerrando todo el esquema de la auditoría en un modelo digital o en un modelo que incluso puede manejarse en tiempo real y a distancia. Vamos a evitar que nuestros auditores se vayan a contaminar con virus por todo el país para que no seamos materia de foco de transmisión. También vamos a evitar pues que les estemos quitando tiempo cuando llegan los auditores y les piden espacio, les piden ahí estar 3 o 4 semanas y les están pide y pide información. Lo que estamos intentando es que todo esto sea de una manera remota y lo más accesible posible. Por ejemplo, tenemos ya el caso de un estado donde ahorita ni siquiera les estamos pidiendo los layouts, estos formatitos de la parte financiera, sino que ya nos están dando acceso a su sistema de armonización contable a través del cual entramos y nosotros empezamos a extraer la información contable, presupuestal, financiera
para empezar nuestro proceso de auditoría. ¿Qué son estos layouts financieros? Estos prácticamente sí todos lo tienen que dominar y esto sí a todos se los vamos a pedir. A todos se los vamos a pedir de manera remota. Por ejemplo, a los municipios, a lo mejor no les vamos a abrir nunca la auditoría porque, pues para empezar este año, pues ya no nos va a dar tiempo, pero seguramente sí les vamos a pedir que suban la información en línea y que la suban a través de estos formatos. Entonces, son formatos que tienen que tener forzosamente, no nada más para cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, sino que más allá del cumplimiento de la ley, la verdad es que si no sabes cómo te llega el dinero y cómo te lo gastas, no estás cumpliendo tu manera de rendirle cuentas, pues ni a tu jefe, si eres el tesorero y no le puedes entregar cuentas al alcalde de en qué te gastaste el dinero y cuánto fue lo que te llegó, pues realmente no estás cumpliendo con tu labor de administrador y tampoco le estás cumpliendo a la ciudadanía con la transparencia de la información. Entonces, esto, además de ser obligatorio por ley, pues digamos que sí es como que indispensable tenerlo en cualquier contabilidad gubernamental. Existen muchas herramientas, hay sistemas, los municipios más grandes a lo mejor tienen sistemas de armonización contable que han adquirido muchas marcas, marcas como decir, me compré un Office, pues también hay lo mismo para la contabilidad gubernamental. Existe en Indetec un sistema, prácticamente creo que te lo dan a 10,000 pesos el año, eh, donde cumple con estos parámetros de contabilidad gubernamental y realmente los formatitos que les estamos pidiendo nada más es que hayan utilizado correctamente estos sistemas para poder vaciar la información, pero ni siquiera si no tienes el Indetec que te cuesta 10,000 pesos, lo puedes hacer en un Excel. O sea, si eres un municipio muy chiquito, pues lo único que necesitas es realmente llevar tu contabilidad en un Excel para poderlo tener como que muy bien claro cómo fue que te llegó el dinero y cómo lo gastas. Lo primero que te preguntamos es cómo te llega el dinero, cómo viene desglosado. Cuando te llegan, o sea del ramo que sea, pero te tiene que poner ahí, es la administración correspondiente al mes de por el ramo 33, este fondo de aportaciones múltiples, como sea, ¿no? Igual en ramo 28 es un poco más complicado porque viene todo el desglose de los fondos que comprenden el ramo 28. Luego te pedimos que nos digas cómo hiciste ese registro del ingreso. Es qué póliza tienes para haber registrado ese ingreso. Todos los contadores lo van a saber mucho mejor que yo. Ingreso y egreso lo tienes que registrar con una póliza. Esa póliza para nosotros es muy importante porque es como vamos haciendo todos los macheos, no nada más en una auditoría digital, sino en una auditoría contable, pues prácticamente me voy a revisar las pólizas, ¿no? En el caso de la auditoría digital que estamos haciendo, pues cobra mucho más relevancia porque la póliza en sí es mucho más importante como candado para nosotros hacer la liga entre uno y otro de los formatos que voy a ir ahorita comentando. Y lo más importante, ahora tienen que hacer una obligación, tienen la obligación en la ley de contabilidad gubernamental de hacer el registro por clasificador de ingreso. El año pasado de todas estos 1,800 ejecutores que revisamos más 300 municipios, la mitad fácil no tenía identificado el ingreso a través de una partida específica, no tenían un clasificador por objeto de ingreso. Y eso, el año pasado, la verdad es que fuimos muy benévolos y solo pusimos recomendaciones, PRAS, etcétera, etcétera, pero este año pues sí vamos a ir subiendo la exigencia de que tienen que cumplir con la ley de contabilidad gubernamental. Eh, Esta parte también es importante, que es cómo hace las transferencias una vez que llegan los recursos. Principalmente es cuando te llegan recursos al Estado y el Estado hace la transferencia, por ejemplo, en el Estado de Puebla, que es el que tenemos más ejecutores, manda el dinero que les llega de participaciones a 181 ejecutores de gasto, ¿no? Entonces, esta es un poquito más para gobierno estatal, pero igual el gobierno municipal puede haber hecho ciertas transferencias, no pagos, sino transferencias a otras cuentas del mismo gobierno.
Generaste intereses, bueno, pues eso también siempre lo registras y es lo que te tiene que cuadrar al final entre tu cuenta bancaria y tu registro contable, ¿no? Y esta es la parte que finalmente se traduce en cómo manejaste tus ingresos. Lo que queremos es ver cómo se dio tu egreso. O sea, ya registraste tu ingreso, cómo fue que lo pagaste. Y para el pago, pues sí, lo más importante para nosotros es el clasificador por objeto de gasto y este sí es sumamente importante para nosotros porque es cuánto le pagaste a la nómina, cuánto tienes en capítulo 1000, cuánto le pagaste a las compras. Ah, pues me gasté 2 millones en compras desde pupitres para la escuela, pintura, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagaste de luz? ¿Cuánto pagaste de limpieza? ¿Cuánto hiciste por mantenimiento? ¿Cuánto pagaste en asesorías, en consultorías, en propaganda? ¿Cuánto compraste de equipo de cómputo? Un equipo para mantenimiento en agua. ¿Cuánto pagaste en el capítulo 6000 de obra? ¿Cuánto pagaste de deuda? Este sí es como que el base a través de los cuales nosotros empezamos a hacer una auditoría más detallada. Entonces, digamos que una vez que ya tenemos esta parte del ingreso, nos vamos a cómo lo gastaste. Y ya sabemos que te lo gastaste en el capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ah, pues ahora vamos a empezar a implementar este sistema que le llamamos SICAF, como comentaba el maestro Emilio, y en este tenemos 3 etapas. Una etapa que va a ser la más sencilla, donde te decimos, ¿sabes qué? Captura los layouts que te estoy pidiendo. Regularmente el año pasado se los pedimos y les dijimos, mándamelo en Excel, mándamelo por correo, mándamelo en un CD certificado, etcétera, etcétera. Ahora vamos a poner una plataforma en línea para que ustedes la puedan subir ahí de la manera más fácil. Y si de ahí se desprende, y es nada más subir datos, no le estamos pidiendo que escaneen documentos, que hagan ninguna tarea súper complicada, siempre son datos, datos, datos. Por eso la presentación empezamos con este gran volumen de datos. Lo que queremos son los datos. Y una vez que tengamos los datos, esta captura de los layouts, los vamos a empezar nosotros a procesar. Una vez que los procesemos, vamos encontrando cosas que nos van haciendo un poquito más de sentido, abrir un poquito más a detalle nuestra auditoría. Y entonces ahí en esta versión intermedia te vamos a decir, ah, bueno, tú ya me capturaste aquí tantos contratos, ahora de estos quiero que me los vayas particularizando un poquito más. Pero además, para fin de año lo que esperamos es tenerlo realmente como una herramienta que no nada más sea para el fiscalizador. Ahorita pues se los vamos a poner una vez que salga la ley también que contempla esta solicitud en medios digitales. Vamos a hacerles exigible que suban la información al sistema, pero también lo que queremos hacer es darles una herramienta para que realmente sirva de control y de apoyo para la administración que ustedes tienen en su diario vivir en cualquier administración de gobierno. Entonces, a final de año, lo que estamos haciendo ya existe. Nosotros prácticamente estamos comprando las licencias de estas especies de GRPs, que son un arma administrativa para poder llevar los procesos, pero que el que estamos comprando es una licencia que necesitamos hacer como que estándar para todo el país. Entonces, trae cierta complejidad, pero esperemos a fin de año ya ponerlo, no nada más para que sea a servicio de los órganos auditores, sino que también les sirva muchísimo a las áreas administrativas. Entonces, la primera, pues es lo que ustedes ya saben. O sea, lo que les pedimos es entrar ahora a un sistema para que nos suban la información de los cuadritos o los layouts que ya les pedimos el año pasado. Y de aquí, bueno, pues se van, capturan en participaciones federales, que es lo que van a registrar. Ya vimos los totales, cómo se manejan. Entonces les vamos a decir, a ver, dime, ¿cuánto te gastaste en el capítulo 1000? No, pues me gasté 10 millones. Ah, bueno. ¿Y cuánto te gastaste en fondo revolvente? Que esto no necesariamente necesitas tener un contrato, pero dame un aproximado. No, pues 500,000. Obviamente aquí ya el sistema me da una alerta, me dice, oye, resulta que tienen un presupuesto de 1,000,000 y traen en fondo revolvente 800,000 pesos. El 80% lo pagaron sin contratos. Ah, bueno, pues entonces eso sí lo voy a revisar. Pero si más o menos se mantienen entre los parámetros que estamos viendo en todo el país, decimos, bueno, pues esos no necesita tener un contrato, son pagos que se hacen que de transporte, que para apoyo, etcétera. Hay una cantidad bastante grande que no necesariamente se hace un contrato, sino que son facturitas que se van metiendo y esas no pedimos la captura.
¿Hiciste obra pública? Sí. Bueno, si hiciste obra pública, entonces te vas al módulo de obra pública y me vas a subir la información. Puedes capturarla, puedes bajar el formato, capturarlo, volverlo a subir. Y el formato, pues ya lo hicimos mucho más sencillo que los del año pasado. Aquí, si están compañeros del gobierno estatal, no me dejarán mentir, les hicimos la vida muy difícil el año pasado. La verdad es que este año intentamos no hacérsela tan difícil. Y estamos sintetizando los cuadritos o los formatos, los layouts, lo más posible, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tienen que capturar ahí es el total de tus contrataciones. Ahora sí, dime a quién le pagaste, ¿no? RFC, la razón social. Hay un anexo donde en esta parte me pones quiénes fueron, si fue una adjudicación directa, dime quiénes fueron los que hicieron el sondeo de mercado. Si fue una licitación, dime quiénes fueron los concursantes. Por el ejemplo que les comentaba el maestro Emilio, donde pues tenemos que se comparten socios, domicilios, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué contrataste? ¿No? El objeto de contrato. ¿Cuánto fue el objeto de contrato? ¿Cuánto pagaste con este fondo de ese contrato? ¿Qué te entregaron? ¿Y cuál fue la póliza? Y aquí volvemos a lo mismo. Una vez que registras la póliza y tenemos tu factura, que pueden ser varias facturas, por eso aquí hay otro anexo que es, pues si hiciste varias pagos para ese contrato, ponme en otro anexo cuáles fueron las facturas. Digamos que ya una vez que internalizamos esto, parece medio complicado, pero ya una vez que lo aprendemos a vaciar, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, estos son, por ejemplo, los cuadritos, estos anexos. Aquí me vas a poner en esta parte cuáles fueron las empresas concursantes o el sondeo de mercado, nada más los RFCs. Aquí todavía no te estoy pidiendo que me subas ningún documento, nada, son puros datos, solo vas a capturar. Y en el anexo de cómo hiciste los pagos para tener las facturas, donde sí estamos pidiendo el número de factura porque son las facturas que después, como comentaba el maestro Emilio, nosotros las machamos prácticamente con el SAT, ¿no? Y luego de eso, bueno, ya métete al módulo de adquisiciones y ahí me vas a decir igual, en un formatito, cómo subiste y lo mismo, a quién contrataste, cuál es su RFC, cuáles fueron los que participaron en el concurso, qué contrataste, qué te entregaron, etc. Luego nos vamos a esta que es la segunda etapa del CICAP, que es, ok, ahora ya me subiste toda esa información, ahora sí, de estos contratos en particular, capturaste 300 contratos. Nada más te voy a pedir 5 o 10 o 15. De esos 15 sí va a haber una versión intermedia, donde lo que vas a hacer prácticamente es capturar en el inicio el registro del contrato que te estoy solicitando. Vas a anexarme la suficiencia presupuestal como te la dieron con una clave presupuestal. Tuviste suficiencia presupuestal, entonces puedes tener un contrato, anéxame el contrato, aquí sí te vamos a pedir el contrato escaneado, pero estamos hablando de 15 a lo mejor, ¿no? No estamos hablando de los 300. No es un ejercicio que ustedes tengan que estar escaneando y documentando y subir cantidades impresionantes de información. Solo vamos a cosas muy puntuales. Te entregaron el bien, si tuviste un contrato, pues vamos a verificar que el bien haya estado comparable con el contrato. Luego, si hubo ya el entregable, pues entonces puedes haber emitido una factura. Aquí subes el CFDI de la factura. El mismo sistema tiene un verificador de CFDIs. Tú pasas el código QR que tienes en tu factura, lo escaneas, le tomas una foto, etcétera, etcétera, y automáticamente el sistema te va a decir si cumpliste con prácticamente la parte de los parámetros que te pide el SAT, que tiene que tener una factura en el código QR. Aquí me está solicitando una pregunta, pero al final, ¿verdad? Sí, al final, si fuera tan amable, estamos tomando nota de las preguntas y al final se las vamos a realizar. Ok, nada más, no sé, a ver, déjame ver si le puedo dar. Ok, creo que ahí ya quedó. Bueno, finalmente, ese pago de la factura que ya capturaste, que ya tienes el código QR, que ya validamos, que efectivamente cumple con todos los parámetros del SAT,
la podemos verificar nosotros en la base de datos del SAT para ver que efectivamente fue la pagada. Hay facturas que se cancelan, hay facturas, pues hay facturas apócrifas, cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego de esto, cómo hiciste el pago y le vas a dar enviar. Entonces va a quedar un documento en la nube que esa, además, estás cumpliendo con subirlo a una plataforma donde ya nunca podrás decir que no entregaste la documentación. Independientemente que ya tenemos el buzón de auditoría, donde a través de ese buzón también puedes documentar toda la información que hayas enviado para decir, yo ya la dejé en la nube, ya no es mi responsabilidad el que no cuenten con esta información. Y finalmente el GRP de obra y adquisiciones, ya es lo que les comentaba, para fin de año esperemos ya darles la utilidad completa, donde aquí sí ya es mucho más útil para que todos estos cuadritos en automático se van formando, donde tú ya tienes realmente un control financiero para saber cuánto es lo que has asignado, lo que veíamos aquí en la parte intermedia, que es, diste suficiencia presupuestal, la suficiencia presupuestal no puede ser mayor a lo que tienes asignado por el fondo, y en la clave presupuestaria correcta. De aquí, cuáles fueron los concursos que hiciste. Hay todo un procedimiento para hacer el concurso en el sistema. Cómo hiciste los pagos. Vas a subir. Bueno, por ejemplo, en la parte de obra pública también estamos pidiendo la documentación validada, que es, vas a subir, cuando subas escaneado la entrega de bienes y servicios, vas a meter tu entrada, salida de almacén, fotos con los que documentaste la compra que hiciste, pero también si es, por ejemplo, una asesoría o contrataste una consultoría de algo, pues ahí sí me vas a escanear y me vas a subir el PDF del documento por el cual pagaste 5 o 10 millones de pesos por una consultoría. Y si es una obra, pues me vas a subir una foto, pero esta foto va a tener ciertas características donde la foto prácticamente trae un metadato. Y ese metadato en la foto me va a decir dónde la tomaste, el lugar efectivamente donde tomaste la foto, porque no me tomes la foto de un puente en Acapulco y resulta que es de Tasco, ¿no? Y también la fecha, para saber que efectivamente la tomaste ahorita y no la tomaste 10 meses después o 10 meses antes, que también puede ser el caso, ¿no? Y finalmente aquí pues ya te permite ir llevando un seguimiento de la bitácora, que está prácticamente emparejada a la bitácora que les pide la función pública, que es una bitácora electrónica, y al final con un clic le das prácticamente imprimir todos los PDFs de todo el proceso, desde la asignación financiera, el contrato, las estimaciones, el acta de terminación de obra, etcétera, etcétera. Le das un clic y en un PDF te va a dar a ti, usuario, o sea, esa es como una herramienta que les vamos a poner a ustedes, pero que pues para nosotros sí tiene todo el sentido del mundo saber que hiciste el proceso ahí, porque las reglas que utiliza pues son reglas que no te van a permitir tener un error. Entonces, una vez que tengas prácticamente el capturado, por así decirlo, todo el proceso, técnicamente vas a darle un clic y te va a aparecer tu libro blanco. Ya no vas a tener que pagar a nadie para que te haga un libro blanco, porque si tú utilizas esta herramienta, que va a ser obviamente gratuita, pues prácticamente en ese momento tú ya te llevas a tu casa tu CD y llevas ahí toda la documentación a ti, ¿no? Finalmente, para el pase de lista, como comentaba el maestro Emilio, lo que estamos diseñando, que lo vamos a empezar a utilizar en FONE, pero que cobra relevancia para todo el análisis de nómina en el país, es para los médicos, para las enfermeras, para los de limpia pública, etcétera, etcétera, es, yo te voy a mandar una aplicación, esa se la vas a poner en el celular a alguien de los que van a estar en cierto día, a cierta hora, vas a tomar la foto a la persona, la vamos a validar esa foto para que sea real con el INE, que ya tenemos acceso al INE, para que con un convenio que tenemos de colaboración, donde el INE nos dice con un grado de confiabilidad del 90 y tantos por ciento, sí, la foto que le acaban de tomar a Juanito en el municipio de Iguala a las 10 de la mañana, corresponde con la imagen que tenemos en el INE. Ok, bueno, pues entonces yo ya sé que Juanito en Iguala a las 10 de la mañana
estuvo ahí trabajando. Pero si después le paso el pase de lista y le digo, pues a ver, dime a las 11 de la mañana dónde está Juanito, y resulta que Juanito está en Acapulco, ahí con Beto Godoy echándose unos cócteles, pues me va a parecer que está ahí prácticamente pasando un día de descanso y realmente está cobrando en Iguala, por ejemplo. Entonces, este sistema prácticamente ya también lo tenemos muy afinado. Para fines de año lo vamos, yo creo que empezar a implementar, principalmente en FONE, pero la idea pues es trasladarlo a cualquier tipo de nombre. Y bueno, finalmente, como comentaba el maestro Emilio, a lo mejor no vamos a abrir tantas auditorías, pero vamos a pedir más información. Vamos hacia un flujo importante de información para no tenerles que ir a abrir auditorías. Si nosotros vamos revisando periódicamente esta información y vamos viendo que no hay ninguna cosa que nos llame la atención, la verdad es que no les vamos a abrir la auditoría. Y ustedes se cubren mucho también para decir que la información la han estado entregando a la Auditoría Superior de la Federación, para que tengan ahí la seguridad de que estamos revisando sus datos, ¿no? Y donde no entreguen la información, pues es donde sí ahorita nuestro titular jurídico va a hacer, creo que un poquito más de explicación a esto, pero en resumidas cuentas es, si no me entregas la información que te voy a estar solicitando en estos medios digitales, podemos caer en una falta grave o en una falta no grave. Una no grave, bueno, pues tenías información y no me la pasaste, pero vi pues realmente que sí, le echaste ganas, se te pasaron los tiempos, etcétera, etcétera, porque ahora con el buzón de auditoría los tiempos van a ser mucho más estrictos. Va a quedar ahí registrado el buzón de tiempo, ¿no? Entonces, ok, pero bueno, sí me la entregaste. A lo mejor es una falta no grave. Ahora, me ocultaste información, hubo un desacato. Ah, pues entonces se convierte en una falta grave y entonces sí ya empezamos pues desde el apercibimiento para poner multas hasta lo que tendría que ya resolver el tribunal, que seguramente los abogados lo podrán explicar mejor. Pero bueno, este oficio es prácticamente el que les va a empezar a llegar a algunos municipios, sobre todo el Estado. Bueno, pues el Estado ya, todo esto que le estamos comentando, ya prácticamente lo vamos a empezar a implementar. Ahorita todavía un poco voluntario, porque ya vamos a la mitad de las auditorías en algunos casos, pero la idea es no llegues a que sea un desacato, no llegues a que te pongamos una multa, mejor vamos subiendo la información y la verdad es que creemos que va a ser muy ágil, no van a tener la presencia ahí de los auditores, no les vamos a estar quitando tiempo, y si esto lo automatizamos, la verdad es que yo creo que las auditorías van a ser mucho más inteligentes, tanto de nuestra parte para analizar los datos, como de ustedes, que les sirva para tener un propio control y que cuando ustedes acaben su administración se vayan totalmente tranquilos de que si cumpliste con estos ciertos grados de cumplimiento, que los mismos sistemas no te van dejando cometer algún error, pues tú solito te vas blindando de que hiciste las cosas bien.